Hola, en este vídeo vamos a aprender uno de nuestros métodos cuantitativos de recogida de datos, que son los paneles. Vamos a ver lo que son y vamos a ver los pasos para poder llevarlos a cabo de manera exitosa. Un panel es lo contrario a un estudio cross-seccional. Un estudio cross-seccional pues es un estudio en el que recogemos los datos una única vez, ¿no? Pasamos un cuestionario solamente una vez en un momento dado y ya está. En cambio, en un panel vamos a recoger los datos de manera periódica. El panel, además, tiene una característica fundamental y es que la muestra que va a participar en ese estudio es estable, siempre son las mismas personas. En este caso, pues necesitamos que accedan a apuntarse a nuestro panel para que periódicamente les mandemos las preguntas, así que ya están súper familiarizados con nosotros, saben quiénes somos y ya saben cómo tienen que responder a los cuestionarios. El panel, al contrario que un estudio cross-seccional, lo que nos va a permitir es medir el efecto temporal, y esto es cómo cambian los comportamientos o cómo cambian las actitudes, ¿no? Pues cómo diferentes variables van cambiando a lo largo del tiempo, y es por ello pues, que recogemos los datos con cierta frecuencia. Tenemos varios tipos de paneles que son los más comunes que se suelen utilizar en marketing en empresa. Tenemos los paneles de consumidor, tenemos los paneles de tienda y tenemos los paneles de audiencia, que a lo mejor son los que más os suenan. Ahora vamos a ver cada uno en detalle. En los paneles de consumidores, bueno, como su nombre indica, vamos a pasar cuestionarios a consumidores de nuestra marca o potenciales consumidores para ver cómo sus gustos pues, se van modificando o cómo sus hábitos de compra se van modificando, a ver pues, qué tendencias hay en cierto momento, a ver qué tipo de consumidor ha cambiado su hábito de comprar una cosa a comprar otra. La unidad de medida dentro de estos paneles de consumidores puede ser o medirlos por personas o medirlos por productos. Si hay un panel que se mide por personas, puede estar dividido por hogares, ¿no? ¿Cuál es la media de gasto que se ha hecho por hogares en Vizcaya en 2020 y cuál es la que se ha hecho en el 2021, por ejemplo? O podemos medirlo por individuos, ¿no? En lugar de medir el hogar completo, medirlo por persona individual. Y si queremos hacer paneles por producto, pues por ejemplo somos una empresa automovilística o somos una empresa de productos de bebé o de ropa, queremos medir solamente nuestro producto, así que vamos a hacer paneles pues, de coches, de consumo de productos de moda, de consumo de productos farmacéuticos, etc. A continuación tenemos los paneles de tiendas. Aquí, en lugar de medir a consumidores, vamos a medir a tiendas. Pues a lo mejor nosotros tenemos 200 tiendas repartidas por un territorio y queremos ver qué grupos de tiendas van incrementando sus ventas o en qué tiendas se rompe el stock más a menudo o en qué tiendas tenemos más tránsito de clientes, ¿no? Entonces lo que queremos medir son los cambios dentro de la tienda, no por individuo. Normalmente en tienda las ventas se suelen medir tanto en volumen como en valor. Aparte de otras variables que podemos utilizar, estas son las más comunes. ¿Y por qué nos interesa medir tanto las ventas en volumen como en valor? Pues mirad, aquí hay un ejemplo. En este caso tendríamos tiendas que venden 3 productos. Pues vemos que en volumen el producto A es el menos vendido, así que podemos pensar que es el que peor va. Sin embargo, cuando medimos las ventas en valor, en cantidad de dinero que ganamos con ellas, vemos que el producto A es el más rentable de todos, pues porque a lo mejor vendemos menos, pero es más caro. Así que en este caso no es un producto que no sea exitoso, sino que funciona bien, solo que se vende en menor medida. Así que en tiendas siempre mediremos las ventas tanto en volumen como en valor, para tener los dos datos. A continuación tenemos los paneles de audiencias. Como os he dicho, pues serán los que más conocéis, y es que los paneles de audiencias consisten en medir pues, los hábitos de visualización de distintos contenidos audiovisuales en consumidores. Aquí tenemos el típico ejemplo de audiencias que suele salir en los periódicos o online, de cómo han variado las audiencias de cierto día a otro día o de una hora a otra hora. Siempre hay pues, una hora que se llama el prime time, ¿no? Que es la hora donde más visualizaciones está habiendo de ese contenido. En este caso pues, iremos viendo cómo reaccionan los consumidores ante pues, ciertos contenidos audiovisuales y sus hábitos de consumo de este tipo de contenidos. A continuación tenemos un tipo de paneles que se puede aplicar a los que ya hemos visto de consumidores, tiendas y audiencias, que son los paneles geodemográficos, y estos consisten en comparar estos datos
entre distintos territorios para ver si pues, consumidores de distintos sitios se comportan de manera distinta, tiendas de distintos países se comportan de manera distinta y lo mismo con las audiencias. En este caso, lo que nos interesa saber es cómo podemos agrupar distintos territorios para aplicar estrategias comunes de marketing o de gestión empresarial. Entonces, los territorios que se comportan de manera similar, pues a lo mejor reciben el mismo tipo de anuncio en televisión o reciben el mismo tipo de variantes de producto para vender en el supermercado o se exponen los anuncios en distintas plataformas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de cómo se compararía pues, un panel en un país de distintas regiones medido en el 2005 y medido en el 2009 y aquí podríamos ver los cambios que ha habido y qué regiones se comportan de manera similar. Los pasos para realizar un panel de manera exitosa son los siguientes. Primero tenemos que definir el objetivo. ¿Qué información queremos tener de este panel? No podemos ir a lo loco. Entonces, si queremos medir hábitos de compra o preferencias de marca o hábitos de consumo en general, tenemos que definirlos muy bien porque son los que vamos a medir todo el rato. Una vez pasemos el panel, siempre vamos a pasar el mismo cuestionario a las mismas personas, así que es importante tener el objetivo claro. Y además este objetivo nos va a permitir definir a la muestra correcta, siempre teniendo en cuenta que van a ser las mismas personas o personas muy parecidas, así que no puede ser que hagamos una elección de muestra errónea y que nos enteremos pues, a los 3 años, ¿no? Porque entonces todos los datos que hemos recogido no van a ser totalmente representativos. También estas personas, como hemos dicho, tienen que acceder a formar parte del panel, tienen que tener ese compromiso, porque si se cansan y no quieren volver a participar, no vamos a poder medir esos cambios en su conducta. Lo tercero que tenemos que definir es la frecuencia. ¿Cada cuánto vamos a recoger estos datos? Pues como hemos visto en audiencias, los datos de audiencia se recogen todo el rato, se recogen cada hora y luego nos dan unos resúmenes del día, ¿no? Pero quizá unos datos de ventas se recogen cuatrimestralmente y se pasa el informe pues cada ese tiempo. Entonces debemos definir muy bien cada cuánto vamos a pasar estos cuestionarios o recoger estos datos para que las variaciones se recojan lo mejor posible. En cuarto lugar, tenemos que decidir cómo vamos a recoger esta información, si va a ser a través de cuestionarios en papel, si va a ser a través de cuestionarios online, si va a ser a través de informes de ventas, si va a haber una empresa externa como Kantar o Nielsen, que son los que van a recoger datos de supermercados y luego se los vamos a comprar, ¿vale? Tenemos que saber de dónde va a salir esta información que vamos a utilizar y si no sabemos de dónde la vamos a sacar, es mejor que no empecemos el panel todavía, porque ni siquiera sabremos dónde tenemos que recurrir, si vamos a encontrar a las personas apropiadas para esa recogida de información y si los objetivos que tenemos se van a cumplir con esa recogida. Así que primero hay que saber de dónde va a salir esa información. En quinto lugar, tenemos que tener cuidado de mantener la representatividad. Como decíamos, la muestra siempre es la misma o parecida para que se recojan esos cambios en los hábitos de compra o en los cambios de actitudes. Así que, por ejemplo, si en 2021 tuvimos esta muestra de personas que participaron en nuestro panel, al año siguiente, en el 2022, debería repetirse la misma muestra y aquí podemos ver pues, que la tercera participante ha cambiado sus preferencias en cuanto a un gusto, ¿no? Pues antes le gustaba más la pintura pues de casa o pintar paredes o tenía ese tipo de gusto y de repente ha cambiado a pintura artística, fíjate, pues eso puede pasar. ¿Qué pasaría si en el 2022 esta persona dice que ya no va a participar más? Dice, bueno, yo ya me he cansado, no quiero participar más en este panel. ¿Qué haríamos en el año 2023? ¿Con quién sustituiríamos a esta persona? Pues tendríamos que buscar a otra persona que tuviera el mismo gusto que tenía la persona que abandonó el panel cuando se fue. No cuando entró, sino cuando se fue, porque si no otra vez nos cambiarían las medidas de los hábitos, ¿vale? Así que en cuanto a las variables que estamos midiendo, tenemos que tener en cuenta que si la gente deja el panel, tenemos que sustituirlos por personas que son similares a esas variables de medida en el momento que los individuos abandonaron el panel. Y en sexto lugar, analizaremos los datos. Tenemos el curso de SPS con las distintas técnicas para estudiarlos y vamos a ver cuáles son las más apropiadas para utilizar en el panel. Cuando vamos a medir cierta variable en el mismo individuo, en el mismo hogar, en la misma región, pero en dos momentos distintos, haremos una diferencia de medias de datos pareados. Os dejo el enlace para poder ir a esa prueba estadística. ¿Por qué datos pareados? Pues porque la persona o la región es la misma en un momento y en otro, así que ese dato está conectado. Haremos una prueba T de datos pareados.
En cambio, si queremos ver la diferencia entre dos regiones, dos personas, dos hogares, dos tiendas en el mismo momento, utilizaremos una prueba T, una diferencia de medias de muestras independientes, porque una región pues, no tiene nada que ver con la otra, ¿vale? Así que en este caso podremos utilizar las dos. La prueba T de datos pareados, la misma observación en distintos momentos, o la prueba T de datos independientes para dos observaciones distintas en un único momento. ¿Y qué pasa cuando hemos hecho este análisis estadístico? Pues que veremos si una región, una persona ha cambiado sus comportamientos o no, y en el caso de que sea así, pues tendremos algo interesante que podremos contar. En el caso de que no hayan cambiado, pues también lo contaremos, pero no será tan interesante. ¿Y cómo lo vamos a contar? Pues un informe de resultados que tendremos que presentar periódicamente. Aquí también es importante que nos digan con cuánta frecuencia tenemos que presentar estos informes. Muchas veces es importante que sean de manera muy recurrente para que podamos identificar rápido esos patrones y cambios que se producen para que podamos reaccionar rápidamente. Pues si ha cambiado de repente una moda o una tendencia y un producto ya no se está vendiendo y otro se está vendiendo mucho, quizá queremos reforzar ese y descontinuar el otro, ¿vale? Entonces los informes nos van a permitir pues, reaccionar de manera exitosa ante estos cambios. Bueno, ahora ya sabemos lo que es un panel y qué es un estudio cross-seccional, así que estamos listos para realizar pues, cualquiera de estos y poder analizarlos estadísticamente. En los siguientes vídeos seguiremos viendo más pruebas estadísticas para nuestros estudios de mercado. Muchas gracias y hasta pronto.